Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a usted, profe. Bien, bien, gracias a Dios. Profe, Sí, disculpe, Santiago Medina está teniendo problemas con la conexión, pero yo lo tengo aquí en una llamada. Va a escuchar la llamada. ok, listo. Gracias, muy amable. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado hoy? Calor. Bien, bueno, mientras va pasando el tiempito allí, vamos a dar inicio con lo importante. Lo primero es lo primero. Vamos a hacer la oración el día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La oración del día de hoy, viernes. Señor, quita de mi boca las palabras que lastiman y que hieren. Más bien te pido que me inspires palabras de fortaleza y de fe. Jesús, a través de esta oración para empezar este nuevo día, te pido que por favor te quedes a mi lado. Enséñame, Señor, a ver por detrás de las apariencias de mis hermanos, para poder verlos así como tú los ves. Permíteme, Señor, tener la dicha de apreciar la bondad en cada uno de mis semejantes. Ayúdame a dejar las preocupaciones por el futuro, para que pueda disfrutar de este presente que me regalas. Guíame, Señor, y concédeme librarme tanto del miedo como del temor. Ayúdame más bien a que pueda creer y crecer en confianza y en seguridad. Durante este día, regálame un poco de tu infinita sabiduría para saber cómo actuar ante las situaciones y las adversidades. Gracias, Señor y Salvador mío, porque sé que me escuchas y sé que me tienes presente. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bueno, 22 conmigo, ahí vamos. Hacen falta 5, porque el compañero acá tiene inconvenientes. Bueno, primero vamos a empezar la actividad del día de hoy recordándoles que pues la participación va a estar abierta para lo que vamos a ver ahorita. ¿Qué vamos a ver ahorita? Vamos a hacer primero, como hicimos en Inorgánica, un recorderis de las dos últimas cosas que dijimos en clases de orgánica. Y ya luego empezamos a explicar y a complementar, más bien, a complementar un tema que es continuación de los anteriores. Tiene que ver con cadenas, tiene que ver con fórmulas y demás. Entonces yo les estaba pues preparando esto mientras ustedes llegaban para poder establecer así una mejor comunicación. Vamos aquí a compartir. Recuerden que ya en el chat tienen el link, o más bien la dirección, bueno, lo mismo, ¿no? Link, dirección, URL de las pizarras. Tengo ahí 5 gráficas que aspiro a trabajarlas hoy. Voy a volver a compartir porque sé que hay algunos que recién ingresan. Y vamos a presentar desde acá. Bien, en ese sentido vamos a retomar clasificación de compuestos orgánicos. Yo al preparar la clase busco siempre imágenes por allí en algunos videos y me encontré precisamente con un video de estos y tomé esta cápsula, ¿verdad? Ahí la bajé y la amplié de tal manera que me sirviera para el recorderis de hoy. No solamente vamos a recordar eso, sino otras cositas más. Por ejemplo, ya que estuvimos presenciando a primera hora
el lanzamiento del PRAE, del proyecto escolar que tiene que ver con la ecología nuestra. Nos hablaban ahí de plásticos, nos daban informaciones referentes a la riqueza de biodiversidad de nuestro país. Nos hablaban de esa riqueza maderable que tenemos, pero sin embargo notamos que en ciertos momentos, en ciertas épocas del año, los problemas son como repetitivos. Por ejemplo, ahorita estamos entrando a ciertos momentos de lluvia frecuente aquí en nuestra capital. Y vamos a escuchar o vamos a ver en los noticieros regionales que son los mismos barrios que se inundan, prácticamente las mismas personas damnificadas, y sin embargo se hacen campañas, se buscan ayudar a estas personas, se hace, pero 2022, 2023, 2024, lo mismo está pasando en La Mojana hace muchísimo tiempo atrás, y vemos que lo mismo está pasando en otros países. Pero a diferencia del nuestro, escuchamos también que hay como una especie de asociación de países que pareciese no están de una manera directa involucrados con la preservación del ambiente. Antes, por el contrario, algunos países tildaban de que el problema del calentamiento global no era un problema real, que era un invento chino, ¿verdad? Y a veces nos reímos de esas situaciones, o nos reímos no de esas, porque lo dice alguien económicamente suficiente, representante de un país muy poderoso a nivel mundial. No nos reímos de eso, pero sí nos reímos de otras cosas que dicen otros presidentes de unos países, como que si los miráramos por encima del hombro, no sabiendo que todos somos iguales, tenemos la misma capacidad intelectual. Sin embargo, se vuelve risible eso para unas zonas, más no para otras, siendo y conociendo que esos países poderosísimos, industrializados, económicamente potencias, son los que más contaminan a nivel mundial. Entonces no hay allí como que una cohesión, una concatenación de responsabilidades. Terminamos hablando de eso, ¿por qué? Porque vamos a hablar de clases de cadenas carbonadas, hay que hablar de plásticos, hay que hablar de madera, hay que hablar del sudor humano, hay que hablar de algunas hormigas, como vamos a ver un poquito más adelante, y de algunas cosas, toxinas que manejan en biología, que tienen unos animales y que utilizan para su defensa, pero también la utilizan como un mecanismo para obtención de alimentos. Eso vamos a mirar ahorita. Por ejemplo, ¿qué vamos a recordar? Que esas cadenas carbonadas pueden ser de diferentes clases. Las dos grandes categorías que manejábamos nosotros antes de la Semana Santa eran abiertas o cerradas. Aquí las volvemos a encontrar. Yo voy a ir complementando en la medida que vayamos viendo que hacen falta algunas cosas. Y sé que, como estamos participando, probablemente lo vamos a encontrar. O son abiertas o son cerradas, ¿verdad? A las abiertas las llamábamos acíclicas. Claro, porque el prefijo a significa sin o no. Y el término cíclico significa cerrado. Si algo es abierto, pues no puede estar cerrado. Así como yo no puedo estar moviéndome y quieto en el mismo instante, por el principio de la impenetrabilidad, ¿verdad? No puedo estar en el Liceo Panamericano Campestre en este momento, pero también voy a estar aquí en la casa. No puedo estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, si son abiertas, hay dos grandes opciones: que sean continuas esas cadenas, o que en esas cadenas existan entrantes y salientes, a lo que vamos a llamar más adelante como radicales orgánicos. A esas cadenas las llamamos ramificadas. Por eso, las abiertas o son lineales, mira que estamos completando, o son ramificadas. Vamos a utilizar otro color bastante notorio. Dentro de las lineales
podemos observar que hay dos tendencias, que sean de todos los enlaces simples, por eso me lo encierran aquí en paréntesis, las llamamos saturadas o alcanos. Recuerde que eso habíamos dicho que el alcano tiene dos sinónimos: saturados, los que son abiertos, saturados o parafinas, saturados o parafinas, si son lineales. Pero también pueden presentarse enlaces dobles o enlaces triples en esas cadenas lineales. Entonces, a esas cadenas lineales que son abiertas las llamaremos insaturadas. Recuerde que aquí la expresión saturada o insaturada no tiene nada que ver con lo que hablamos en inorgánica de soluciones. Que el término saturado me indica mayor cantidad, mayor número de hidrógeno por mol. Mayor número de hidrógeno por mol. Hay unos compuestos que tienen más hidrógenos que otros. A esos que tienen más hidrógenos que otros les llamamos saturados. Y a los que tienen menos les llamamos insaturados. Y son insaturados porque tienen enlaces dobles que disminuyen el número de hidrógenos, llamados alquenos u olefinas, o tienen enlaces triples, llamados alquinos o acetilenos. Por eso le llamamos insaturados, ¿verdad? Pueden ser lineales. Incluso los saturados o insaturados también pueden ser ramificados. Míralo aquí. O, si ves, saturados, volvemos a escribir aquí la letra o insaturados. Esos sí son abiertos. Dado caso, la cadena es cerrada, decíamos nosotros que pueden haber tres alternativas: que esas cadenas cerradas sean isocíclicas, también llamadas homocíclicas, o también llamadas, como me dicen aquí, homogéneas. Se les denomina así porque en ellas solo aparecen carbón e hidrógeno, no más, en las que son homocíclicas. Carbono e hidrógeno. Es más, pueden ser homocíclicas saturadas u homocíclicas insaturadas, tal cual me están diciendo aquí. Si ves, saturado, insaturado, saturado, insaturado. Porque puede ser para alcano abierto o para alqueno abierto o cerrado. Si son heterogéneas o heterocíclicas, son aquellas cadenas carbonadas cerradas, pero que además de carbono e hidrógeno hay otros elementos como nitrógeno, oxígeno, cloro, bromo, flúor, sodio, cualquier otro elemento de la tabla periódica, ¿verdad? Se le llama heterogéneas, igual que las anteriores. Saturadas, vamos a colocar aquí la letra O, insaturadas. Incluso sencillas o ramificadas. Ramificadas, mira que aquí habíamos hablado algo de ramificadas, también llamadas arborescentes. La última opción de las cerradas, que pueden ser homocíclicas, heterocíclicas, pueden ser aromáticas, pero aquí hace falta una tilde. Aromáticas. Una cadena es aromática cuando se relaciona con una cadena cerrada de 6 lados o vértices. Más adelante vamos a llamar a esa cadena una cadena esquelética. Ahorita vamos a hablar de esa fórmula. Pero que en esa cadena me representen enlaces dobles y simples de una manera alterna. Incluso nosotros explicábamos qué significaba ese círculo. Ese círculo no es cero ni es oxígeno. Ese círculo me indica el movimiento de los enlaces dobles en el interior del anillo. Anillo porque tiene 6 vértices, pero ese anillo puede ser 1, 2 o varios. Sin embargo, siguen siendo aromáticos. Ya en los aromáticos no puedo decir que son sencillos.
porque los sencillos son los saturados. ¿Sí ves? Un aromático, el primero que existe es el benceno, este que estamos mirando aquí. Si hay dos, ya le llamaremos de otra manera, que vamos a ver muchísimo más adelante. Cadenas carbonadas. No hemos dicho nada nuevo hasta ahí. En esas cadenas es muy factible, si la cadena es muy larga, que encontremos distintas clases de carbonos según las veces que estos carbonos se unan. En este ejemplo, que es exactamente igual al que les explicaba la vez pasada, encontramos los 4 tipos de carbonos. Pero voy a empezar al revés. Voy a empezar por el cuaternario, recordando que es cuaternario. Un carbono es cuaternario cuando en una cadena ese carbono se una a 4 carbonos. Voy a colocar aquí un punto negro. Ese carbono azul se está uniendo a ese carbono que es naranja, se está uniendo a este carbono que es naranja, serían 2 veces. ¿Qué pasó? Ya, listo. No puedo escribir sobre esta imagen. ¿Qué pasó? Bien, no puedo escribir sobre esta imagen. Se une a este que es naranja, a este otro naranja serían 2, a este otro naranja serían 3 y a este otro de color rojo que serían 4. Por eso este carbono azul es un carbono cuaternario. Primera razón. Segunda razón, en un carbono cuaternario no hay lugar a la unión con hidrógenos, porque estaríamos dejando de manifiesto la expresión de la tetravalencia. Recuerde que la tetravalencia es que cada carbono tenga máximo 4 enlaces. Este número que estoy escribiendo aquí en naranja, amarillo, para este carbono azul cuaternario. No hay hidrógenos. Si miramos el rojo, que es el carbono terciario, me dicen aquí, analizo a cuántos carbonos se une este rojo. Se une a uno azul, a uno naranja van 2 y a uno verde van 3. Si me comparas cuaternario con terciario, observas que en el terciario hay lugar a un hidrógeno adicional, claro, para cumplir con la tetravalencia, porque como tiene 3 enlaces ocupados, aún tiene la posibilidad de recibir a un hidrógeno o a otro elemento. Puede ser un cloro, un flúor, bromo, nitrógeno, dependiendo de lo que estemos analizando, pero a uno solo, ¿verdad? A uno solo. Terciario. Llegamos al secundario. Si en el terciario hay un hidrógeno adicional o un enlace adicional, en el secundario va a haber lugar a 2 enlaces adicionales, porque el secundario está entre 2 carbonos. Aquí aparece uno de color amarillo y otro de color rojo. Serían 2. Como estamos mirando que el cumplimiento de la tetravalencia, 4 menos 2, por eso aquí adicionamos 2 hidrógenos. Secundario tiene más hidrógenos que el terciario y muchos más hidrógenos que el cuaternario, pero menos que el primario. Míralo aquí. En el primario, ese carbono que lo sea es porque está unido una sola vez a través de cualquier tipo de enlace, puede ser simple, doble o triple, pero una sola vez. Por eso el terciario, a diferencia del primario, tiene menos hidrógenos. El terciario, el primario tiene 3 opciones adicionales para unirse. El terciario tiene una única opción para recibir hidrógeno. Acá tiene 3. Entonces es probable que yo en una cadena larga encuentre varios tipos de carbono, pero no necesariamente voy a encontrar los 4 tipos de carbono. Depende de qué tipo de enlace me unan a los carbonos, depende de la dimensión de la cadena y depende de cuántas veces estén unidos los carbonos entre sí. Pero generalmente este número debo tenerlo muy pendiente, el número 4 en orgánica.
Si esa es esta representación para la clase de carbono, ¿qué fórmula es esta? Bueno, recordemos cuántos tipos de fórmulas hemos trabajado, ¿verdad? Voy a borrar aquí una cosita. Según la química de años anteriores, algunas de estas expresiones ya las habíamos usado. Por ejemplo, fórmula empírica. A esa fórmula empírica la llamábamos nosotros también fórmula mínima. O también se le llama fórmula bruta. Se le llama mínima porque en ella observo, mínima, porque en ella observo que los subíndices son insimplificables, mínima o empírica. Y esos subíndices siempre van a ser enteros, números enteros positivos, obviamente. ¿Por qué? Porque me van a representar cuántos, por ejemplo, en este caso que me están dando aquí, cuántos hidrógenos están presentes en este compuesto. Aquí me están diciendo que hay 2. Entonces, me decían en 10º grado, proporción 1, proporción 2, proporción 1. ¿Cierto? Esas proporciones son definidas y son enteras. No pueden ser de otro tipo. ¿Qué observo? Que el 1 no tiene mitad exacta, pero el 2 sí. Y usted bien sabe que para simplificar varios números, en este caso 3 números, los 3 números deben tener la misma cualidad. Aquí solo uno lo tiene, entonces no puedo simplificar. Mínimo. Empírica o mínimo. No me sirve, como tampoco la molecular, para identificar un compuesto. ¿Qué significa? Voy a abrir la participación. ¿Qué significa identificar compuestos? Voy a abrir aquí chat. Los leo. ¿Qué significa identificar compuestos en este contexto? ¿Por qué en esta lámina me dicen categóricamente que estas 2 no sirven para identificar compuestos? ¿Qué significa identificar compuestos? Que no nos organizan las estructuras, profe. ¿Cómo, Lauri? No nos organizan las estructuras y no nos permite como que saber si el tipo de enlace, que nos ayuda a saber qué tipo de compuesto es. Hablando de manera orgánica. Ok, cuando usted me dice qué tipo de compuesto es, ¿tiene que ver algo con grupos funcionales? Yo creo que mete las cosas así con la estructura, porque sabemos que en orgánica, pues, pueden haber los mismos números de hidrógeno y carbono, pero depende también el tipo de enlace. Y eso no lo podemos hacer por medio de una fórmula empírica o molecular. Necesitamos saber la estructura como tal de esa molécula, de ese compuesto. Ok, Laura, así es. Bueno, Laurita ya abrió el camino. Vamos a colocar aquí Laura. Foro número 1, ¿cierto? Segunda participación, ya tenía la primera, va en la segunda, me parece perfecto. Cuando ella me dice qué clase de compuesto, precisamente se refiere a eso, a grupo funcional. Yo en una fórmula mínima o en una fórmula molecular como en esta, que es de orgánica, tendría que ser yo el bárbaro de los bárbaros para saber que esto es un ácido, o es una acetona, o es un aldehído. ¿Qué tipo de enlace tiene? Yo no puedo saber aquí qué tipo de enlace tiene, ni mucho menos aquí, porque en la molecular me representa es la cantidad real del compuesto, por eso se le llama molecular. Y en esa molecular, generalmente, los subíndices son simplificables. Mira que este 3 tiene tercera, que es 1. Este 6 tiene tercera, que es 2. Y este 3 del oxígeno tiene tercera, que es 1. Entonces, en esta molecular, yo no puedo establecer qué tipo de enlaces, ni qué función química, o a qué clase de compuesto se refiere
esa fórmula. Como también sabemos que en algunos casos la fórmula mínima y la fórmula molecular en un compuesto orgánico son iguales, ¿verdad? Son iguales. Por ejemplo, si yo escribo esto, estoy colocando aquí en amarillo o mostaza más bien, eso es una fórmula mínima, pero eso también es una fórmula molecular mínima. 1 no tiene mitad exacta, 4 tiene cuarta, pero 1 no. Esta es una fórmula mínima, pero también es una fórmula molecular, que más adelante llamaremos como metano, ¿verdad? Entonces yo tendría que saberme entonces un montón de cosas de memoria para saber qué tipo de enlace es este, qué tipo de compuesto es. Por eso aquí me dicen categóricamente, y está muy bien esa observación, que no me sirve para identificar compuestos. Eso se lo dejamos a otro tipo de fórmula, que bien puede ser la desarrollada, cuando me indican todos los enlaces, pero también me puedo guiar por la, voy a utilizar otro color aquí, por la semi desarrollada. En la semi solo me indican quién se une con quién y cuántas veces. Por eso aquí me indica el orden de los átomos en la molécula y los enlaces entre los átomos de carbono. ¿Podría Enlaces, pero claro, señorita. Claro, ya te explico por qué. Mira que aquí en la semi desarrollada ya es mucho más específica que la molecular y obvio que la mínima. Por lo siguiente, ¿qué significa C3? Pues que la cadena carbonada tiene 3 carbonos. Miren, 1, 2 y 3. De ahí sale C3. Que en esa cadena carbonada hay 6 hidrógenos. Entonces, yo tendría varias opciones para distribuir esos 6 hidrógenos. ¿A quién se unen esos 6 hidrógenos? Pues pueden unirse a los 3 carbonos, 1, 2 y 3, o pueden unirse a otros elementos, como en este caso. Fíjate que esta cadena es una cadena lineal, ¿cierto? Es una cadena lineal, pero que tiene 2 grupos funcionales. Lo que decía Laura, vamos a explicar por qué. Voy a subrayar para no llenarles tanto de información. Voy a subrayar con verde el OH y voy a subrayar con azul el OOH, o toda esta estructura, COOH. Bueno, yo allí me doy cuenta que hay 2 cosas bien diferentes a los carbonos e hidrógenos, que son los oxígenos. O sea que este compuesto va a tener un grupo funcional oxigenado, porque la presencia está en este carbono y en el siguiente. Este finaliza la cadena, después les voy a decir por qué. Resulta que el que está subrayado con verde es el grupo que me identifica a la función en orgánica, que vamos a llamar posteriormente como función alcohol. Y el alcohol es una función orgánica oxigenada, porque el grupo funcional característico es el oxígeno unido al hidrógeno. Por eso, de una manera muy popular, pero erradamente, incorrectamente desde el punto de vista químico, cuando una persona tiene un comportamiento muy cercano, muy seguido con el consumo de cervecita, de whisky, de vodka, en casos muy extremos, lo que llevamos aquí en la sabana como tapa azul, llama azul, lavagallo, que es el popular ñeque. Ya esos son los casos extremos. Esas personas que tienen ese comportamiento muy cercano con esas bebidas, la gente del común le llama alcohólico, porque la norma para nombrar a los alcoholes es que su nombre comienza por alcohol, pero termina en ílico. Entonces, ¿qué hace la gente del común? Une los 2 términos, alcohólico, sin saber
sin saber que es una incorrección, porque que yo sepa, hasta ahora, para festejar un quinceañero, en el hecho social de eso, no vamos a una droguería y compramos 7, 15 o 40 garrafas de alcohol antiséptico. Hasta ahora que yo sepa, el alcohol presente en los perfumes, colonias, no lo utilizamos para el consumo y para el festejo, para embriagarse. Que yo sepa, el alcohol que se utiliza como combustible de los carros de Fórmula 1, que es el metanol, altamente combustible, no es consumible. Entonces la gente del común piensa que sí, alcohólico. Es como si yo dijera drogadicto. Oye, me ven acá, es un término inconexo. ¿A qué es adicto? Porque si yo consumo aspirina para tal enfermedad y solo me quita el dolor de cabeza cuando tomo aspirina, yo soy adicto a la aspirina. Eso me hace drogadicto en ese otro contexto. Entonces somos muy dados a repetir cosas y a veces no prestamos la suficiente atención al término, ¿verdad? Pero bueno, estamos aquí para eso. Profe, ¿y entonces cómo se le debe decir? Apegado a la norma IUPAC, que es la que me establece la nomenclatura en general. Lo que pasa es que nos demoramos mucho, porque qué tal yo ir a la tienda y decirle al señor que atiende allí, valga la redundancia, señor Luis, estoy inventando el nombre, señor Luis, hágame un favor, deme una bolsita allí de 750 cc de H2O, por favor. No, o sea, ¿verdad? Entonces, generalmente la gente tiende a decir eso, debería ser etílico dependiente, que es el único alcohol que podemos asimilar, entre comillas, y sin embargo nos hace daño. Lo podemos asimilar y sin embargo nos hace daño, ¿verdad? El verde, alcohol, función alcohol, y alcoholes hay varios. Incluso el que se utiliza para el maquillaje en las mujeres, por ejemplo, o en las personas que se dedican a la actuación, o personas del común, para maquillarse o desmaquillarse, ellas utilizan unos pañitos especiales, ¿verdad? Bueno, allí hay también componentes de alcohol que no son consumibles. Y el que está subrayado en azul es el ácido orgánico. Ah, pero ya eso es otra cosa. Ya eso no me lo dice la molecular, me lo dice la estructural, desarrollada o semidesarrollada. Ácido orgánico. Les hablaba en ecología de las hormigas. Bueno, es la hora para mencionarlas. Resulta que dentro del control biológico normal en una selva, pensemos en nuestra querida y rica selva amazónica de nuestro país, hay entre ese montón de flora y fauna y esa riqueza que tenemos los colombianos, existe una hormiguita que se llama hormiga león. Esa hormiga león tiene en su organismo altas concentraciones de un ácido muy, muy fuerte. Lo tiene, sin embargo, a ella no le hace daño, ¿sí ves? Así como el ácido que está en nuestras paredes estomacales, dado caso, no nos hace daño. O como el ácido presente en la piel nuestra, no nos hace daño. O como el ácido presente a nivel sexual, de los órganos sexuales, está presente allí y sin embargo no nos hace daño. Al contrario, nos mantiene en salud, ¿verdad? Esa hormiga león tiene un ácido orgánico que es el ácido fórmico, que utiliza para consumir, devorar rápidamente a los cadáveres de los animales que mueren en la selva. Hormiga león. Nosotros aquí en la sabana llamamos coloquialmente a una hormiga que es de color amarillo, le decimos hormiga marianica. Te van a picar las marianicas, a veces le dice uno
a sus hijos pequeños cuando no son obedientes, ¿verdad? En el buen sentido del término. Porque resulta que esas hormigas mariánicas también tienen un ácido, pero en menor concentración. Fíjate lo que hablábamos en inorgánica, menor concentración, menor cantidad por unidad de volumen de ese ácido. Sin embargo, su picadura nos produce una roncha. Pero no es el ácido el que produce esa roncha. Es una respuesta que usted bien sabe de nuestro sistema inmunitario que envía la información celular para que esos vasos sanguíneos se constriñan, o sea, se aprieten tanto alrededor del ácido, que en este caso es la toxina, para impedir que ese ácido se vierta a todas las células del organismo y nos produzca un daño grande. Eso es lo que hace, entre otras cosas, mi sistema inmunitario. Pero hay unas personas que no soportan la picadura de los insectos porque son alérgicas. Todavía el caso es peor para ellos. Son alérgicas, entonces esa hinchazón es general. Y si no se lleva de inmediato a un centro hospitalario, corre riesgo, muchísimo riesgo. Las personas que son alérgicas a esas picaduras se hinchan demasiado, se constriñe también la tráquea y puede tener asfixia, un paro cardiorrespiratorio de no llevarse a tiempo. Algunas arañas tienen también unos venenos muy potentes, toxinas. En esta cadena entonces vemos que hay la presencia de varios grupos funcionales. No solamente, hay alcohol, sino también hay ácido orgánico, pero también hay enlaces simples, míralos. Entonces, ¿cómo distribuimos estas dos estructuras en virtud de la tetravalencia, obvio para el carbono, y del octeto, obvio para el oxígeno y el hidrógeno? Me lo representan de esta manera. Mira que esta representación es la indicación de cómo son los enlaces, que no me lo da la molecular, ni mucho menos la mínima, ni mucho menos la semidesarrollada. En la desarrollada me indican todos, tanto de los grupos funcionales, el OH y el COOH, como el de la unión entre carbono-carbono. Mira, ¿tenemos tiempo? Sí, vamos bien. Hacen falta 5 minutitos todavía. Vamos a detallar bien. Voy a ampliar aquí. Me disculpan un segundito porque quiero llamarles la atención en el buen sentido de la palabra de lo siguiente. Un segundito. Miren. Sí se ve bien ahí, ¿verdad? Hola. Sí, profe, sí se ve bien. Ok. Sí, profe, sí se ve, pero está como muy expandido. Ah, listo. Entonces vamos a disminuir un poquitín, no te preocupes. Ahorita, ahí sí, ¿verdad? Listo. Bueno, entonces fíjate. Como el carbono es tetravalente, vamos a escribir ese 4 aquí y voy a escribir el 8 en otro tono. Hablar de orgánica es hablar de tetravalencia, hablar de inorgánica es hablar de octeto, pero las dos cosas no tienen un límite marcado. Es falso decir, hasta aquí llegó orgánica y aquí vamos. No, porque mira, para la muestra un botón lo que estamos diciendo. ¿Por qué CH3? Recordemos que acabamos de recordar carbonos primarios, ¿verdad? Como este carbono se une una sola vez a este señor, tiene la posibilidad de recibir 3 hidrógenos. Con eso satisfacemos la existencia de la tetravalencia para este carbono y de excepción de octeto para el hidrógeno, porque recuerde que el hidrógeno no puede tener 8 electrones, nadie da de lo que no tiene. Bueno, hay algunos que se encargan de ofrecer más de lo que tienen y no cumplen, ¿verdad? Pero eso es harina de otro costal. El hidrógeno no puede tener 8 electrones, por eso es excepción. Vemos que hay un enlace simple con este carbono, con el mismo carbono y con el mismo carbono, porque aquí el hidrógeno tendría 2 electrones, uno de él y uno que comparte con el carbono. Listo, CH3, míralo aquí. Este carbono se une a este, mira el enlace aquí. Pero ahora, ¿cómo distribuyo 3 enlaces? Mire, un hidrógeno, un oxígeno van 2 y otro hidrógeno son 3. 3 enlaces para este carbono, que igual si yo le preguntara
menos para Laura, que ya participó. Ese carbono donde está el punto mostaza es un carbono secundario. Mire, a la izquierda uno, a su derecha otro. Por eso usted ve que tiene la particularidad para enlazarse 2 veces más. Una vez con el hidrógeno y otra vez con el OH, que sería esta estructura del alcohol que mencionábamos acá. Ahora, profe, y si yo no escribo OH, sino HO, no pasa nada. Da lo mismo, porque igual el oxígeno estaría cumpliendo octeto. Aquí sí, porque recuerde que el oxígeno está en el grupo 6. Comparte uno con el hidrógeno, 7. Comparte uno con el carbono, 8. ¿Sí ve? Entonces ya este carbono no está sobresaturado jamás. 1, 2, 3, 4 valencias. Llevamos solo 2 carbonos y la cadena me dice que tenían 3. Bueno, aquí está el tercero. ¿Cuántos hidrógenos llevamos de los 6? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí ves? De los 6 hidrógenos que tiene la cadena, ya llevamos 5. Me resta 1. ¿Quién puede tener ese hidrógeno? Solamente uno de los 2 oxígenos. Y míralo aquí. Este carbono se une una vez con este. ¿Cuántos enlaces nos quedan? 3. Por eso sería aquí un enlace doble y un enlace simple. 2 más 1, 3 y este 4. Pero, profe, ¿por qué 2 con este oxígeno? Porque el oxígeno, recuerde, está en el grupo 6. Debe cumplir octeto. Y el carbono tiene que cumplir tetra. Entonces, la única manera para que este oxígeno, que es el final, cumpla octeto es que se una 2 veces con este carbono. 6 que tiene el oxígeno más 2 que comparte con el carbono son 8. Y este carbono cumple tetravalencia. De los 3 ya llevamos ubicados 2 oxígenos. Mírenlos aquí. Me resta 1. ¿Con quién se va a unir? ¿Con este carbono? Jamás lo sobresaturaría. Con este carbono jamás lo sobresaturaría. La única opción es que se una con este señor una sola vez. Claro, porque aún me resta un hidrógeno y este oxígeno vuelve a cumplir octeto. 6 y 1 con este carbono, 7 y 1 con este hidrógeno, 8. De tal manera pues que si de esta estructura desarrollada yo quiero sacar la molecular, llego a esta. ¿Qué cuento primero? Si estoy en orgánica, cuento los carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Luego siguen los hidrógenos o los oxígenos. El orden de los factores no altera el producto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrógenos. Míralo aquí. Y oxígenos. 1, 2, 3 oxígenos. Entonces, en la desarrollada confluye la semi, la mínima y la molecular, si usted quiere. Puede ser el proceso al revés, de la desarrollada, llegar a la molecular, pero la molecular jamás te va a dar la información suficiente, a no ser que usted sea un bárbaro, ¿verdad?, para saber que esto tiene 2 grupos funcionales como característica fundamental, que sería el alcohol y el ácido, ¿verdad? Pero no solamente se puede presentar de esta manera. Yo tengo una pregunta, y quiero interrumpirlo. Nosotros hablamos sobre el estudio de cadena, no es de insaturada y saturada. Hay un límite total de enlaces dobles por una cadena para considerarla insaturada. O con el hecho de que tenga, por ejemplo, un solo enlace doble, ya significa que es insaturada. No hay límites. Si una cadena tiene un enlace doble o un enlace triple, ya eso la hace insaturada. La única diferencia está, que precisamente es la siguiente diapositiva. Mira lo que me dicen aquí, lo que usted me está diciendo. En la siguiente diapositiva, mira lo que tenemos aquí, que es una representación diferente, pero ya no alcanzamos hoy. En esta diapositiva me dicen que hay unas fórmulas adicionales que de pronto yo puedo observar en una cuestión de pre-IPFES o puedo observar en un texto. Son las tridimensionales que me están indicando
¿Perdón? Que la hora ya se acabó y no sé, siento que es pertinente que explicar eso ya en un tema nuevo en una clase para, o sea, ampliarlo más, ¿no? Bueno, la clase se acaba a las 9:20, ¿verdad? Sí, tienes razón, 9:22. Bien, vamos a dejar hasta aquí porque en estas otras láminas ya entramos a una consideración nueva. Fíjate que ya esto me toca explicar de dónde sale, qué significa cada raya y demás. Lo mismo acá. Entonces la dejamos pendiente para el próximo viernes. Le agradezco mucho por su tiempo, por su escucha. Gracias a usted, profe. Tenga un lindo fin de semana. Hasta luego, profe. Sí, ok. Hasta luego, que esté muy bien. Chao, que esté muy bien. Se cuidan, por favor.